Y como todos los lunes tenemos a mi querido Claudio Flores con su guerra de narrativas. Hoy además con un invitado, con nuestro querido Omar Estrada. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto. Aquí ya arrancando el año con todo, mi querido Mario. Sí, feliz año. Siempre está la pregunta de ¿hasta cuándo puedes decir feliz año? Yo digo que hasta que es la primera vez que te ves. Por ahí el país decía que es válido hasta la primera semana, el 7 en algún manual de estos. Yo si en junio me encuentro a alguien por vez primera, Feliz año. feliz año con la parte que nos queda, como el aguinaldo, ¿no? La Así parte es, proporcional. exacto. Además, a nosotros los mexicanos nos encanta usar cualquier pretexto para acercarnos al otro. Pues ¿no? sí, claro, es una Y buena. además para festejar. Para Exacto. festejar ahora que no Exacto. se ven tantas razones. Sí, ahorita que hay muchos motivos, ¿no? Sí, oye, a ver, empezamos A ver, las guerras de arrancamos. narrativas de este 2017. ¿Cuál es la historia, Claudio? A ver, la guerra de narrativas es clarísima y nos la impone la agenda pública, Sí. Mario, y tiene que ver con el enojo social y la resiliencia mexicana. Un poco lo que preparó Omar sobre el tema de la resiliencia es este tema. Lo que estamos viendo es una lucha entre la memoria y el olvido, ¿no? Ajá. ¿Quién Me gusta. le apuesta a la memoria? Pues todos aquellos que están enojados con la situación que está viviendo el país, con las decisiones que se están tomando desde el gobierno y que le apuestan a que no se nos olvide, Mario, esto el día de las elecciones de este año y, por supuesto, en las elecciones O sea, de ahí 2018. tienes a los partidos de oposición, por Exacto, supuesto. toda la oposición, incluyendo la recién oposición, porque por ahí hace un momento Roy decía que no se nos olvidan las cosas, pero bueno, un buen ejemplo de cómo se nos olvidan las cosas es la imagen que tiene hoy el PAN versus la que tenía cuando salió del poder. Claro, que ¿no? quedó de tercer lugar, ha ido subiendo, ¿no? Ha ido subiendo, se nos olvidaron algunas cosas, se matizó, digamos, nuestra percepción de la guerra contra la delincuencia organizada que emprendió Calderón, y tan se nos está olvidando que ahí están los positivos que está trayendo Margarita Zavala como posible candidata del PAN a la presidencia. Omar. Así es. Y algo bien interesante que hemos encontrado, por ejemplo, esto hemos venido trabajando nosotros durante 3 años, ¿qué pasa con la cuesta de enero? Y es una cuesta donde hoy vemos que si bien el mexicano se ha vuelto resiliente a vivir con crisis, ¿Qué quiere y decir crisis eso? económicas, pues aguantando, principalmente partiendo del verbo aguantar, ¿no? Que implica pues históricamente mucho para la idiosincrasia en el país, pero además hoy están muchos detonadores alrededor de esto de aguantar. Vivimos en una economía de crisis, vivimos con crisis en temas de mi bolsillo, con crisis también la cuesta de enero venía emocional, precedida como emocionalmente toda la actividad que traías desde el famoso Guadalupe Reyes y terminabas como diciendo, ¿ahora qué hago? Pero hoy, aunado a eso, tenemos N cosas en términos que se ha globalizado incluso esta crisis. Por eso es que la resiliencia del mexicano es aguanta todo, pero hoy creo que se está cansando de aguantar. O al menos eso es lo que parece en medios, en redes. Y también lo interesante es que esta protesta salió a la calle y está saliendo diario que la gente va, en el caso, mí a cargar gasolina. Me ha llamado la atención, por ejemplo, ciudades como Guadalajara, Puebla, la de Nuevo León, la de Monterrey, de 10,000 personas ya hace unos días, que luego muchas veces, la verdad es que en los medios a veces termina siendo la nota los grupos violentos que llegan al Sí, final. claro. Y no la los protesta violentos. pacífica, Claro, es que más nota la violencia, el O sea, atropellamiento de claro. policías. Lo otro también existe, por Sí. supuesto, y la violencia y el atropellado y todo, los saqueos, por supuesto, hay que denunciarlos y condenarlos. Pero sí es de llamar la atención la cantidad de gente que se ha movilizado en un contexto no electoral, además. Exactamente. Porque no estamos muy acostumbrados a que la gente salga cuando no hay elecciones, ¿no? Exacto. Y un poco aquí la apuesta, Mario, y lo que le hay que preguntarle al auditorio es, ¿se nos va a olvidar esto? ¿Se nos va a olvidar en la urna? Sí. ¿En la soledad de la casilla se nos va a olvidar esto? Y luego a quién se la cuelgas, porque Exacto. lo que decían hace rato, pues esto también fue aprobado por varios los partidos, nada más que ahorita todos están echando Claro. reversa y evidentemente el único que es inevitable que no puede echar reversa, digamos, es el PRI, ¿no? El PRI porque es el partido del poder. Ahora, una cosa importante es, ¿por qué se está grabando este discurso? Quienes le están apostando al olvido, que en este caso sería el gobierno federal, el PRI, ¿no? Que dicen, oye, ya, que eso se enfríe, que se tranquilice, etcétera, etcétera. No tomaron en cuenta dos cosas, dos agravantes, Mario. Una es que soltar una noticia así en un entorno donde los mexicanos nos estamos reuniendo a comer y bueno, aquí se notan unos kilitos de más en mis cachetes. No, es que ¿verdad? la tele engorda. Ah, 6 kilos. Dice. Claro, es eso. Pero bueno, nos reunimos mucho. ¿Y de qué hablamos en las cenas? ¿Qué hablamos en estas reuniones que tuvimos con la familia? De la gasolina y del aumento de precios. Y el segundo tema es
la frecuencia con la que cargamos gasolina, Mario. Cada vez que vamos a la gasolinera, los mexicanos nos enojamos. Regresa. Y además, ¿cuántos mexicanos, cuántas mexicanas llenan el tanque cuando van a la gasolinera? Muy pocos. Nosotros hicimos un sondeo, estimamos alrededor de 80% de las personas que van a la gasolinera meten una cantidad, Sí, 100 no lo pesos, llenan. 50 pesos, Sí, claro. 150 pesos. Los taxistas viven asociados a la gasolinera, van incluso un par de veces Lo al que día. quiere decir es hay un recordatorio constante De la mala noticia, ¿no? La mala noticia. Entonces, ¿será el gobierno federal capaz de cambiar esta narrativa? No lo sé. Y parece muy difícil, ¿no? Y fíjate, algo interesante es qué le pasa al ciudadano. El ciudadano está viviendo con mucha incertidumbre y desconfianza el inicio de año. Y está en su vida cotidiana está llena de eso. No es un tema de hoy empiezo con los mismos bríos que empezaba los años anteriores. Además, esta semana fue muy movida para todos, ¿no? Oye, y hay una parte que decías de vivir permanente con la crisis, de manera permanente con la crisis, pero toda crisis tiene que tener una explicación. Claro. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la crisis de Calderón 2007-2008, Era externa. que se combinó la influenza, que bajó la economía, con una crisis global, externa, ahí está. La crisis financiera de Estados Unidos. Bueno. Pero tengo la impresión de que esta en particular resulta más difícil de explicar a la gente porque la economía de Estados Unidos, por ejemplo, no está en un mal momento como en otros. Claro. Le está haciendo bien Trump. El tema del petróleo está subiendo. Sí. Yo insisto en este dato porque de Ese es pronto un cuesta dato. mucho trabajo. Sí. Es cierto, las finanzas públicas pueden estar bien y las finanzas personales estar mal. Claro. Pero para el país, para la gente, era una buena noticia que el Es petróleo una narrativa subiera. con la que crecimos, Y ¿no? por primera vez te dicen, Espera no, esas condiciones. es que mientras más sube el petróleo, más lo vas a resentir en la bolsa. Cuando toda la vida te dijeron que eras un país petrolero, aunque ya no lo seamos en el mismo sentido, etc. Sí. Entonces, mi pregunta es un poco, ¿cómo ves el desafío o la capacidad que pueda tener el gobierno de explicar esta crisis atribuyéndola, por lo pronto parece que el villano ha sido el gobierno anterior, Claro. que es lo que dicen, bueno, por culpa de los subsidios Del secretario anterior. que es el mismo secretario Por de cierto. ahora, por cierto, o por Donald Trump? Claro. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay algo que para la ciudadanía es inexplicable. O sea, ¿cómo me explicas que esto en mi vida cotidiana, en el tianguis, en el supermercado, en la tienda donde yo consumo, se está encareciendo mi vida? Entonces, por más que me digas algo, hay algo que no me está cuadrando, ¿no? No es un tema, me puedes hablar desde el gobierno, desde las instituciones que cada vez se ven más lejanas a la vida diaria de las personas. Ahí creo que hay un gran gap, que no hay forma de entender este discurso y justamente ese choque entre las narrativas oficiales del gobierno que me dicen cómo debo de ver la vida y cómo la estoy viviendo yo Y el en el día a día. discurso, por ejemplo, de la unidad al que apela el gobierno. Es que un dice- discurso, Incluso, sí. déjame nada más agregar, hay una. La unidad y otro que le vi al presidente en estos días cuando dice la imagen de México hacia el mundo también la construimos todos. Un poco qué pena con las visitas, Sí, ¿no? sí, exacto. Las movilizaciones, las marchas. Es un la discurso violencia. muy de mamá, ¿no? De, oye, espérate, están las visitas, por favor, te me De portas bien. funciona el llamado a la unidad, no funciona la idea de que hay una amenaza externa y que por lo tanto tenemos que unirnos. Yo le veo que en esta ocasión a esa no es creíble que el gobierno me diga vamos a unirnos. ¿Por qué? Porque incluso tú ves que no arreglan lo que está pasando en casa. Está el tema de la corrupción, el tema de los gobernadores, de los exgobernadores que están de alguna manera prófugos, no dan cara pública. Esto le pega también al mexicano. Eso también es saber cómo quieres organizar si tú no pones el ejemplo y me pides que yo otra vez haga ese esfuerzo. Ahí es donde la resiliencia ya no tiene como esta cabida, Ya no o donde llega hasta allá. ya se agotaron creo que esos créditos, ¿no? Sí, yo creo que es un discurso muy poco fértil el del presidente, porque además él ha ejercido una presidencia que se ha asumido como lejana al pueblo, lejana a la ciudadanía. Ese distanciamiento del que tú hablabas, esa ausencia de colchón, que bueno, se entiende porque si el presidente dice que no gobierna para ser popular, lo está logrando, ¿no? Hay por ahí, incluso en los memes, en redes sociales, vemos este discurso, bueno, movieron a México, ¿no? Sí, es cierto, no por las razones correctas y no en positivo. Entonces, es un discurso muy difícil de creer, es un discurso muy complicado siendo un emisor el presidente Peña Nieto como lo es, con los problemas que tiene de imagen, los problemas de corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver estas guerras narrativas cómo van caminando.
Vemos que diversos actores se van subiendo, vimos a Cuauhtémoc Cárdenas, vimos el video de Margarita Zavala que también se sube, el PAN, el PRI, hoy los gobernadores, a ver quién da el paso al frente, Mancera diciendo si no va el presidente, no voy yo. Sí. Como que todo el mundo tratando de leer la oportunidad. López Obrador también ya sacó material. Sí. Y bueno, ya lo estaremos Gran analizando. ganador. ¿Tú crees que es el gran ganador? Yo creo que es el gran ganador de esta crisis porque finalmente en la agenda de López Obrador siempre ha estado el tema de petróleo, y gasolina y reforma energética en un sentido pues más populista y más de subsidio, que quizá no sea tampoco el mejor camino. Claro. Y además es que siempre le habla a la herida del mexicano, Andrés Manuel. Entonces yo creo que hoy esta herida está más abierta, viva, más abierta sí. que nunca. Bueno, pues gracias, Omar. Un gusto, muchas gracias. Gracias. Gracias.